Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y en el episodio de hoy vamos a estar viendo qué acciones, qué sectores deberíamos evitar a toda costa, y os adelanto que llevamos ya un tiempo diciendo que este tipo de acciones, de activos, hay que evitarlos, y cuáles activos o qué sectores, qué acciones deberíamos al menos echarles echarles un vistazo, porque desde luego que son las que mejor se están comportando en esta situación de mercado y sobre todo también las que mejor pinta tienen para los siguientes meses. Pero antes de empezar con el podcast de hoy, quiero pedir perdón en primer lugar por no poder subir un episodio ayer. Estoy en Madrid unos días con unos amigos, también de temas de negocios, y ayer se me complicó totalmente el podcast. Tenía prevista una entrevista a alguien muy especial, pero al final se me cayó todo, me caí con todo el equipo, y pues nada, así que disculpadme desde luego, y vamos hoy con este podcast tan interesante. Y también deciros que nosotros en Boring Capital la verdad es que estamos muy contentos, porque sabéis que esta semana en bolsa ha sido un poco negativa, y sin embargo la idea de inversión que mandamos el viernes está subiendo. Os voy a adelantar en primicia, esto todavía no lo he dicho en ningún lado, pero nuestra idea de inversión que mandamos el viernes pasado, a la cual le ganamos ya un 1,5% y pinta muy bien, es Interactive Brokers. Sí, el propio broker también cotiza en bolsa y compramos sus acciones el otro día a $91 por acción, más o menos, está a 93 y pico, no recuerdo exactamente el precio de entrada, pero le ganamos y la verdad es que pinta muy bien, así que echarle un vistacillo. Dicho esto, nada más, vamos ya a ver qué acciones debemos evitar. En primer lugar, debemos evitar cualquier cosa que tenga que ver con el comercio en China. Estoy hablando desde sector de shipping, es decir, en compañías de envío, ¿vale? Como también estoy hablando de empresas que se dediquen o que tengan la mayor parte de su núcleo de ventas, o que la mayor parte de sus ventas procedan del consumo básico, o sea, del consumo privado en China. Me explico. Por ejemplo, una empresa que tiene esto muy claro, o sea, donde se ve esto muy claramente, es en Apple. Eso es cierto que es una empresa muy grande, es una empresa muy diversificada. Apple no solo vende en China, pero el mercado chino es su mayor mercado, y por supuesto cualquier cosa que le ocurra al mercado chino, cualquier debilidad, obviamente se traduce en una caída en capitalización bursátil. Apple ha caído más de un 15% desde máximos históricos que rompía hace un mes así, un mes más o menos, y rompía con esos resultados empresariales que más o menos ya comentamos en este podcast que no nos gustaron mucho. Sin embargo, en la última semana Apple ha caído un 7% adicional. Y la razón es, ¿por qué ha caído Apple un 7% adicional cuando el S&P 500 ha caído solo un 2%? Bueno, pues la respuesta es muy clara. China. Y es que Apple, como hemos dicho, tiene el grueso de sus ventas, o el mercado más importante que tiene la empresa es el mercado asiático, el mercado chino. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros no dejamos de ver datos económicos en China que son negativos, como esa deflación que al final afecta negativamente al consumo, como esos datos de importación y exportación que salieron en julio, que eran a doble dígito de crecimiento. Recordad esas importaciones que cayeron un 14% en julio, y los datos también de importación y exportación que hemos conocido hoy, que son los datos de septiembre, que hemos comentado por nuestra newsletter en el resumen diario. Joder, pues claro, nos encontramos un país que está, no vamos a decir en una recesión profunda, pero está pasando por problemas. Además, recordemos que China ha tenido en los últimos 20 años dos formas de crecimiento principal. Por un lado, el crecimiento a través de expansión inmobiliaria. Es por eso que en China durante los últimos años ha habido un boom inmobiliario impresionante, y ahora mismo, desde el año pasado, desgraciadamente, estamos viendo cómo parece ser que gran parte de ese crecimiento inmobiliario ha sido fantasma, llegando a generar incluso ciudades enteras donde deberían vivir millones de personas completamente vacías, con edificios rascacielos vacíos, con la quiebra de Evergrande el año pasado, y bueno, la disolución de este año por activos que estamos viendo que está teniendo, según en un tribunal de Nueva York, la Evergrande, que es una de las promotoras chinas más grandes. En definitiva, de estos dos motores que ha tenido durante los últimos años China de crecimiento, que son, como hemos dicho, el inmobiliario y luego lo que es las exportaciones, pues están pinchando las dos. El inmobiliario pincha, como hemos comentado, ya lo hemos visto con el caso de Evergrande, hemos visto que claramente China ha crecido demasiado a nivel inmobiliario, que gran parte de ese crecimiento realmente era una burbuja. Y luego, pues a nivel de exportaciones, que es un poco lo principal de China, ¿no? De estos
los últimos años como fábrica del mundo, pues estamos viendo que 3/4 de lo mismo. Las exportaciones de agosto han caído un 8%, a lo que hay que sumarle el 11% de cómo cayeron en julio, y en definitiva China está fastidiada. Si tú creces por dos motivos principales y de esos dos motivos te empiezan a ir mal los dos a la vez, es lógico que tu economía se resienta. Luego a eso hay que sumarle la caída del PIB, luego a eso hay que sumarle la deflación que están viviendo a nivel monetario. Parece ser que el gobierno chino está estimulando la economía, pero no lo suficiente. Es un montón de cosas que al final pues nos dan como resultado que el chino de a pie está reduciendo su consumo básico, su consumo de, digamos, de productos que no son esenciales. Y claro, volviendo a Apple, un iPhone nuevo no es un producto esencial. Volviendo a otras empresas también muy afectadas, por ejemplo Louis Vuitton, que anda que no hemos dicho veces que no había que estar invertido en Louis Vuitton cuando la acción valía 900 euros por acción, 800 euros por acción. Ahí estaba yo en Twitter, en este podcast, lo podéis comprobar en Instagram, diciendo que Louis Vuitton era un short claro, y de hecho yo entré short a nivel personal. En los 900 euros por acción, creo, algo así fue mi punto de compra, y sigo manteniendo parte de ese short. Bueno, y me cayó la de Dios cuando lo puse por Twitter. Podéis revisar el tweet, porque es que hay gente riéndose, hay gente diciendo, bueno, este tío, en definitiva. Y claro, Louis Vuitton, ¿qué pasa? Que mucha gente no se dio cuenta de que el grosso de ventas de Louis Vuitton, al igual que el de Apple, está en China. Y cuando China se resiente, joder, pues tus ventas caen. Por mucho que seas una empresa de lujo, porque Apple también es una empresa que vende productos con márgenes de lujo, igual no el mismo margen que Louis Vuitton, pero vende con márgenes amplios. Aún así, siempre te resientes un poco, y sobre todo cuando las valoraciones estaban tan altas, porque Apple tenía una valoración muy alta, Louis Vuitton tenía una valoración muy alta, y otras empresas que no estoy comentando aquí ahora mismo, ¿vale? Que siguen teniendo y dependiendo muchísimo de China, a nivel de que de por ahí provienen la mayor parte de sus ventas, siguen teniendo valoraciones altas. Entonces, primera cosa que no deberíamos tocar ahora mismo en bolsa ni hartos de vino son empresas cuyo principal mercado es el chino. Ojo, empresas de consumo, digamos, privado, de consumo básico. Con esto me refiero a, por ejemplo, pues lo que hemos dicho, ¿no? Apple, que es el chino de a pie el que va a comprarse el iPhone. No estoy refiriéndome a empresas de infraestructuras cuyos clientes no son los chinos individuales, sino puede ser el gobierno chino o pueden ser las empresas chinas. Eso es arena de otro costal. Que ojo, también puede ser que se vean afectadas de la recesión. Sería interesante. Pero al menos ahora mismo estamos viendo sobre todo que las empresas que más se ven afectadas de estos son aquellas que compran los ciudadanos chinos de a pie. Eviten todo este tipo de sectores. Entre ellos, normalmente, tecnología de consumo, como Apple y como muchas otras empresas. Y entre ellos también lo que es ropa, lo que es Imperial, todo eso. La verdad es que si encontráis una empresa que por mucho que sea americana o por mucho que sea europea, si su principal mercado es China y se dirige al consumidor de a pie, tened cuidado, porque ahora mismo esas cosas pintan bastante mal. Entonces, es un poquito lo que estamos viendo, la dinámica que estamos viendo y lo principal. Luego, otros negocios que al menos yo no compraría ahora mismo. Pues no compraría negocios que sean susceptibles de los tipos de interés. ¿Por qué? Porque estamos viendo como el petróleo está subiendo de precio. Sorpresa, ¿quién lo diría, no? Creo que no hay un podcast hace 3 semanas o 4 semanas hablando de que era muy probable que el petróleo pegase un petardazo al alza. Bueno, la verdad es que podéis escucharlo y no es por tirarnos flores, pero la verdad es que hacemos nuestro trabajo bastante bien y es algo que lo hemos clavado. El otro día el barril Brent se disparó porque Arabia Saudí y Rusia mantuvieron el récord de producción de 1 millón de barriles de petróleo al día. Me pregunto quién hubiese dicho eso hace un tiempo, ¿no? Pero bueno, los que escucháis el podcast ya estáis curados de espanto. Pero bueno, estamos viendo que el petróleo está subiendo. ¿Y esto qué tiene que ver con empresas que sean sensibles a los tipos de interés? Bueno, pues que si el petróleo sube, es el principal causante de un spike nuevo de inflación. Al final sube el petróleo, eso se traduce a las empresas, por ejemplo, que te fabrican un ordenador, porque la máquina, pues al final va con energía, y eso pues al final se traduce al consumidor y termina impactando la inflación. Bien. Cuidado, si vosotros tenéis en cartera, sobre todo, más que swing trade, el swing trade no es tan importante porque si tenéis un stop ahí ceñido, pues al final siempre gestionáis el riesgo, pero si vais a medio o largo plazo, cuidado con empresas sobre todo tecnológicas o empresas que en general no generen beneficios, porque cuando tú no generas beneficios, sobre todo suelen ser empresas. Cuando tú pierdes 100 millones de dólares al año, por mucho que seas una empresa muy grande, es el dinero para operar lo tienes que sacar de deuda, ¿vale? Normalmente empresas grandes ya se endeudan, no es tanto que puedan buscar inversores, porque cuando tu empresa ya es muy grande es muy complicado conseguir una ronda de 10.000 millones de dólares, me explico, ¿no?
Entonces, eso, se recurren a deuda. ¿Qué pasa? Que la deuda es más cara cuanto más altos son los tipos de interés. Y el mercado tiende a descontar un poco lo que cree que los tipos de interés van a estar durante los 12 siguientes meses. Entonces, ¿qué pasa? Si suben los tipos de interés de forma inesperada porque la inflación ha subido, ha rebotado por esto del petróleo que estamos comentando, cuidado, porque igual esa empresa que estaba cotizando a, me lo invento, $100, pero porque el mercado pensaba que no iban a subir más los tipos y no se iba a encarecer la deuda, de repente suben los tipos un poco más y ¡pum! Batacazo, porque se encarece la deuda y el margen de beneficio baja. Cuidado con esas cosas. Esto, por supuesto, no es algo que suceda de la noche a la mañana. Por eso, si hacéis swing trade, tampoco os comáis mucho la cabeza con esto. Pero sé que muchos de vosotros tenéis cartera a medio plazo o largo plazo y es algo que hay que echarle un vistazo. No para vender, sino para reevaluar las posiciones que tenéis en cartera. Y bueno, vamos a comentar algo que seguramente estéis deseando. Y Arnau, ¿qué sectores pintan bien para invertir? Pues yo creo que en este podcast más o menos ya has podido entender qué sectores pintan bien. Pero bueno, te voy a decir lo principal que estamos viendo nosotros. Estamos viendo sector tecnología growth. Ojo, porque esto puede ser un poco contrario a lo que acabo de decir, pero ahora lo explico. Sector tecnología growth para swing trade, para corto plazo, que salió a bolsa de IPO ahí a finales de 2021, es decir, que cogió justo la etapa de vacas flacas de bolsa y ahora parece ser que se está reincorporando. Por ejemplo, una empresa que nos encanta en Boring Capital, que no tenemos acciones todavía, pero no descartamos comprar porque es una IPO base que está a punto de romper y la verdad es que es, bueno, magnífico. Se llama IoT, Samsara Incorporated. Este tipo de acciones lo están haciendo bien. Acciones que crecen, acciones que, pues eso, salieron a bolsa en un mal momento, cayeron bastante porque todo el mercado estaba cayendo y ahora parece ser que están volviendo a captar el interés de los inversores. Este tipo de empresas pintan bien, por supuesto tienen riesgo alto. Luego, sector de la energía, clarísimamente. Quizás para el corto plazo, más inmediato plazo no, porque puede ser que haya una corrección, un pullback, porque es cierto que esta última semana el petróleo ha subido mucho y cuando suben las cosas luego suele haber una corrección en el corto plazo, no pasa nada. Pero es cierto que a medio plazo, y con medio plazo me refiero de aquí a que termine 2023, parece ser que el petróleo va a seguir teniendo recorrido al alza, ¿vale? A no ser que pase algo raro, que termine la guerra de Ucrania y de repente todos se lleven muy bien. Es posible que tengamos más alzas en el precio del petróleo, lo cual se traduce en alzas al precio de la gasolina, y ya sabéis que la rueda inflacionaria empieza a actuar. Y luego, tercer sector, que este sector es un poco heterogéneo, así que es complicado meter a todos en el mismo saco, pero es el sector de los financial, y dentro de financial, los servicios de brokeraje, ¿vale? Estamos detectando, al menos yo tengo más de 3 nombres propios, de empresas que se dedican a dar servicios financieros de brokeraje, son brokers, ¿vale? Que cotizan en bolsa, que permiten a sus clientes, ya sean institucionales o minoristas o ambos, acceder a la compra y venta de valores en el mercado, pues que lo están haciendo bastante bien en bolsa. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en 2023 la bolsa ha subido muchísimo, el Nasdaq ha subido más de un 40% en lo que llevamos de año, y cuando la bolsa sube, pues más inversores se apuntan al carro y dicen, me voy a abrir una cuenta para empezar a invertir. Esto es así, nos puede gustar más o menos, pero en 2022, que la bolsa fue muy mala, había menos inversores, vamos, ya te digo, solo quedábamos aquí los frikis de verdad, el resto que tenían cursos y podcasts desaparecieron todos. Y luego en 2023, ahora que las cosas vuelven a funcionar bien, pues más personas se apuntan. Esto es básico de entender. ¿Qué pasa? Que estas empresas al final captan más clientes, cobran más comisiones y se comportan mejor en bolsa. Es por eso que tenemos acciones ahora mismo en Boring Capital de Interactive Brokers, que es nuestro propio broker. ¿Por qué? Porque es que pinta bien. Vimos una rotura de cap and handle, vimos un pullback, apareció demanda, aguantó ese pullback, tiró para arriba, superó la media de 20 sesiones. Es una empresa que pinta bien. Y así como te digo de Interactive Brokers, te digo otros más, ¿vale? Así que échale un vistazo a este sector, financial, sobre todo brokers. ¿Por qué? Porque también no es lo mismo que un banco, un broker no tiene esa complejidad, o sea, en balance que puede tener un banco. Eso sí, cuidado antes de invertir en cualquier empresa relacionada con finanzas, evaluad muy bien sobre todo su balance, sobre todo sus 10K, ojo, el formulario de 10K, para ver sobre todo la parte de riesgos, para ver que no haya nada raro, porque no sería la primera vez que alguien compra una empresa que cree que es algo y luego resulta que sale una noticia y se va al carajo, así que cuidado. Y oye, si tienes más de 3.000 euros o dólares para invertir y no te quieres complicar y quieres recibir nuestras ideas de inversión, que publicamos nuestras rentabilidades de forma transparente y clara en nuestra web, en boringcapital.net/informes-rentabilidad, puedes ver todas nuestras operaciones de los últimos años, ya te digo yo, en los últimos 12 meses, es decir, de septiembre del 22 a septiembre del 23, solo hemos tenido un mes en negativo y perdimos menos de un 3%, el resto de meses han salido en positivo, y vamos, el otro día me entré en Interactive Brokers para ver una cosa y me sorprendí en que
el dato que te da de rentabilidad, ¿no? Del último mes, no del último mes en curso, sino comparado los 30 días anteriores, ¿no? En este caso, hoy es 7 de septiembre, pues el 7 de mayo, perdón, el 7 de agosto comparado con el 7 de septiembre, la rentabilidad ha sido de más de un 13%. Una auténtica locura. Tampoco os acostumbréis a esto porque no lo hacemos todos los meses ni de lejos. Ojalá. Pero bueno, la verdad es que no se nos da nada mal. Y oye, los clientes están muy contentos. Así que nada más, un abrazo, me callo y tienes todo en boringcapital.net. Muchas gracias por estar un día más y adiós amigos. Chao.